Bienvenidos sean a este video, en el cual veremos cómo aplicar el método de Hardy-Cross para la corrección de caudales en redes hidráulicas cerradas. Para este caso utilizaremos este ejemplo que ven en pantalla y utilizaremos los siguientes datos. Las tuberías estarán enumeradas desde el 1 al 8, la longitud de cada una de las tuberías, el diámetro de cada una de estas tuberías y los caudales por nodo correspondientemente de cada punto de salida del caudal, como podemos observar acá. También utilizaremos el método de Hazen-Williams o la ecuación de Hazen-Williams aplicada junto con el método de Hardy-Cross. Para ello utilizaremos un coeficiente C de 150. Si ustedes desean saber un poco más acerca del coeficiente C de Hazen-Williams, pueden ir al video que se encuentra en la parte superior o en la descripción de este video. Todo este ejercicio lo resolveremos en Excel para que puedan observar cuál es el procedimiento de cálculo que se debe aplicar en una red cerrada. Bien, empecemos. Vamos a empezar con la red que tenemos acá en pantalla. Y para iniciar con el método de Hardy-Cross, lo que requerimos es tener valores iniciales. Los valores iniciales que requerimos son los caudales por tramo. Nosotros tenemos caudales por nodo, y en base a estos vamos a construir el caudal por tramo de cada una de las tuberías. Empecemos por los puntos o nodos en los cuales se interceptan dos tuberías, como en este caso. Podemos ver el nodo F, que se encuentra con dos direcciones, que viene del tramo 6 y el tramo 8. Y en este punto de intersección podemos iniciar nuestros valores iniciales. Por ejemplo, en el nodo F podemos ver que el caudal por nodo es un valor de 15 litros sobre segundo. Por tanto, el tramo 8 y el tramo 6 deberían abastecer este caudal de 15 litros sobre segundo. Entonces, al tramo 8 le podría poner, tal vez, para iniciar la mitad, que sería 7.5. Y para el tramo 6, también ponerle la otra mitad de 7.5 litros sobre segundo. Si nosotros sumamos estos dos en una celda cualquiera, por ejemplo 7.5 más 7.5, observamos que nos da un valor de 15. De esta manera vamos a satisfacer correctamente el caudal en el nodo F. Ahora, podemos hacer lo mismo en el nodo D, ya que en este punto igualmente existe la intersección de dos puntos que llegan. Por tanto, en el nodo D podemos ver que existe un caudal de 14 litros sobre segundo. Podemos ponerle de la misma forma un valor medio de ambos, o podemos colocarnos un valor diferente. Por ejemplo, podríamos decir que para el tramo 4 vamos a abastecer 8 litros, por decir así. Y el tramo 7 va a abastecer el resto, que serían 6 litros. Si nosotros sumamos este valor de 8 más 6, nos va a dar los 14 litros que tiene que abastecer en el nodo D, correctamente balanceado. Entonces, vamos a armarlo de esa manera, en los puntos extremos donde existe esta intersección o esta llegada de dos tramos diferentes. Ahora, para el tramo 5. El tramo 5 se bifurca en dos direcciones, en el tramo 7 y en el tramo 8. Entonces, a partir del nodo E, en este nodo, al existir esta bifurcación, lo que hacemos es un balance hidráulico. ¿A qué se refiere un balance hidráulico? Nosotros tendríamos que tener el caudal suficiente en el tramo 5 para poder abastecer al tramo 7 y al tramo 8 y también al caudal en el nodo E. Por tanto, puedo aplicar una sumatoria. Le coloco más el caudal en 6 o en el 7, perdón, más el caudal en 8 y el caudal que sale del nodo E, que sería esto de 10 litros segundo. Por tanto, tendría que en el tramo 5, para un valor inicial, tendría que tener un valor de 23.5 litros sobre segundo. Lo mismo hacemos con los otros tramos, el tramo 2 y el tramo 3. En el tramo 3 tendría que abastecer el caudal para el nodo C y para el tramo 6. Por tanto, hago la sumatoria. Sumo el caudal del nodo C, aquí este valor de 13, más el valor que teníamos acá del caudal del tramo 6, y me da un valor de 20.5. Lo mismo hacemos para el tramo 2.
Este tiene que abastecer al nodo A y por tanto llamamos a su celda y llamamos al tramo del caudal 4. Le damos aquí Enter y tenemos aquí 18. Finalmente llegamos al tramo número 1. En el tramo número 1 debemos hacer la misma operación. Podemos ver que en B existe la bifurcación a 3 tramos, al 2, al 3 y al 5. Por tanto, debe abastecer el tramo 1 el total del caudal, en este caso para estos tramos, y también para el nodo B. Por tanto, voy a sumar el caudal del tramo 2, este de 18, más el del tramo 3 y del tramo 5. Pero también debo sumar el caudal del nodo que existe en B. Entonces le coloco más el caudal del nodo de B. Y el valor me da 74. Este valor de 74, como es solamente un solo tanque, tiene que ser el equivalente a la sumatoria de caudales por nodo que tengamos acá. Por tanto, el total de estos caudales me tiene que dar 74. Y podemos observar acá que es así. Por tanto, se encuentra balanceado la red. Ahora, estos valores de caudal que se encuentran con color negro son valores iniciales, no son los valores finales con los cuales vamos a trabajar, pero nos va a servir mucho para aplicar el método de Hardy-Cross. Ahora, iniciando directamente con el método, vamos a realizarnos esta tabla que pueden observar en pantalla. En la primera vamos a tener anillos, que va a ser la representación de los anillos. En un momento hablaremos acerca de eso. Los tramos de las tuberías, las longitudes, los diámetros, los caudales, coeficientes K, pérdidas de carga. También tenemos acá la pérdida de carga dividida entre el caudal y el caudal corregido y el caudal base para corregirlo. Entonces todo eso vamos a tenerlo y vamos a aplicar estas tres ecuaciones que ven acá. Como dijimos a un inicio, vamos a aplicar con las ecuaciones de Hazen-Williams. Y para aplicar las ecuaciones de Hazen-Williams son estas dos que ven acá, la primera y la segunda. La tercera ecuación es particularmente la ecuación para corregir caudales para el método de Hardy-Cross. Ahora sí, iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es colocarnos anillos y un sentido de anillo. Por ejemplo, podemos ver que en esta parte, entre A, B, D y E, existe un circuito cerrado. Por tanto, esto se consideraría como un anillo. A este anillo le vamos a dar un sentido. Entonces le vamos a colocar aquí como una flecha para denotar este sentido. Lo mismo hacemos con los otros circuitos cerrados, que en este caso sería B, C, F y E. Entonces hacemos lo mismo y nos creamos este anillo. Ahora, a cada uno de estos dos anillos le colocamos un nombre. En este caso, a este le vamos a llamar anillo 1 y a este otro anillo número 2. Perfecto. Con eso ya tendríamos los anillos perfectamente ubicados. Ahora, en la columna de acá, en la de anillo, voy a colocarme el número de anillo. En este caso va a ser el 1 y el siguiente va a ser el 2. Entonces vamos a colocar la cantidad de anillos que tengamos. Después de eso, debemos ver qué tramos se encuentran en el anillo número 1. Entonces veamos eso. En el anillo número 1, lo voy a hacer un poco más pequeño para que se note. Ahí está mejor. En el anillo número 1 se encuentra el tramo número 2. Entonces aquí le coloco tramo 2. El tramo 4. Le coloco aquí 4. El 5 y el 7. 5 y 7. Perfecto. Entonces ya tenemos eso. Para el anillo 2 hacemos lo propio. Y los anillos o los tramos que tenemos acá son el tramo 3, el 5, que podemos ver acá, el 6 y el 8. 6 y 8. Perfecto, ya tenemos eso. Luego debemos colocar de cada uno de estos tramos la longitud correspondiente en esta otra columna. Para hacer eso, lo podemos hacer de la manera manual, por decirlo así. Es decir, ubicar el tramo 2, ir a la tabla de acá y colocar su valor de la longitud correspondiente.
Pero para agilizarlo un poco, podemos aplicar el comando buscar b. Entonces escribimos aquí igual buscar b. El buscar b abrimos paréntesis. Y voy a colocar en el valor buscado el tramo, que en este caso es el tramo de la columna que tenemos acá. Le coloco punto y coma, o coma si fuera en su caso, y luego les va a pedir una matriz. Esta matriz va a ser esta de acá. Toda esta sección de acá, tramo y longitud. Luego le coloco punto y coma, y vuelvo aquí abajo, y observen que me va a pedir indicador de columnas. Ahora, esta columna, o el indicador de columnas, hace referencia a la columna del cual quiero traer el valor. En este caso quiero que me muestre como resultado la columna 2 de esta sección que estoy colocando. Entonces le voy a poner columna 2 o el valor de 2. El valor de 2 aparece porque de esta matriz que hemos seleccionado, que está con color rojo, la columna 1 sería el tramo y la columna 2 sería la longitud. Después de eso, coloco punto y coma, y aquí voy a colocar la palabra falso, como lo escribo en pantalla. Y cierro paréntesis y le doy Enter. El último valor, en la palabra falso, lo que coloqué, hace referencia para poder traer el valor exacto de la coincidencia. Ahora, podemos observar que el tramo 2 sí tiene un valor de 420. Lo que puedo hacer es seleccionar y que se calcule para todos los tramos de acá. Pero para hacer eso, debo dar clic en este comando que he escrito anteriormente. Y en la parte de la matriz, en lo que estaba marcado con color rojo, debo volverlo constante, toda esa sección. Y para volverlo constante, coloco el símbolo del dólar en medio de la parte numérica y el texto que está escrito referente a la celda, como lo vemos en pantalla. En este caso, en el I12, igual le voy a colocar el valor de dólar. Le doy Enter y ahora sí, lo puedo seleccionar y que se calcule para todos los demás tramos. Y pueden observar que ya tengo los tramos correspondientes para cada uno de ellos, de estos tramos de acá. Perfecto. Para el diámetro puedo hacer lo mismo. Podría hacer la misma operación, seleccionar una matriz y traerlo. Pero podemos observar que en este caso todas las tuberías que vemos acá tienen un diámetro de 100 milímetros. Entonces, me hace más fácil colocar ese valor manualmente. Por tanto, en diámetro puedo colocar 100 milímetros. Pero observen que debo tener el diámetro en metros. Por tanto, voy a colocar 100 y lo voy a dividir entre 1000 para convertirlo a metros. Y el valor del diámetro en unidades de metro es 0.1. Esto se va a calcular para toda la columna porque todos son de 100 milímetros. Perfecto. Ahora, el caudal. El caudal debemos traerlo de acá, de los valores base que tenemos en esta ocasión. Empecemos. Para el anillo número 1. En el anillo número 1 podemos observar que del tramo 2 el caudal es 18. Pero también debemos considerar algo acá antes de colocar estos caudales. Debemos colocar con un signo negativo o positivo en base al sentido que nos hemos dado en el anillo. Por tanto, en este anillo 1, el sentido que podemos observar es horario. Entonces, todos los que se encuentren en este sentido van a ser positivos y los que vayan en contra de este sentido de sus direcciones de flujo van a ser negativos. Entonces, vemos el tramo 2. El tramo 2 tiene un caudal de 18, pero podemos observar que no va en el mismo sentido que el anillo. Por tanto, aquí le voy a colocar menos 18. Luego, el caudal en el tramo 4 es 8, pero de la misma forma no va en el horario o bueno, en el sentido que me he dado. Entonces me coloco menos 8. Luego, acá, el tramo 5. El tramo 5 es 23.5, pero podemos observar que sí está en el sentido del anillo 1. Entonces me coloco aquí 23.5 con valor positivo. El tramo 7 es un valor de 6 en su caudal y está en el mismo sentido del que nos hemos dado. Entonces le coloco aquí un valor de 6. Perfecto. De esa manera ya hemos llenado los valores de caudales para el anillo 1. Hacemos lo propio para el anillo 2.
En el anillo 2, el tramo 3 está en el sentido que se encuentra en este caso. Entonces le coloco aquí 20.5. El tramo 5 es 23.5 y está en contra del sentido del anillo 2. Por tanto, le coloco 23.5. Luego, el tramo 6 se encuentra en el sentido. Entonces aquí le voy a colocar menos 7.5, no, digo, más 7.5. Y en el anterior, en el tramo 5, debería haber sido negativo. Entonces le coloco menos 23.5. Luego, el tramo 8 podemos observar que también está en contra de este sentido del anillo 2. Por tanto, le coloco menos 7.5. Y con esto ya tendría los caudales colocados correctamente en cada uno de los anillos. Con esto ya podemos iniciar netamente el cálculo que se va a aplicar con el método de Hardy-Cross. En estas dos columnas que ven, el coeficiente K y la pérdida de carga, debemos aplicar estas dos ecuaciones según el método que queramos utilizar, acerca de las ecuaciones de Hazen-Williams o si es que quisieran utilizar las de Darcy-Weisbach. Si ustedes quieren ver acerca de Darcy-Weisbach, pueden ir a la parte superior del video que se encuentra acá y ver cómo se aplican las ecuaciones de Darcy. Bien, en esta columna del coeficiente K, que dice acá, vamos a aplicar esta primera ecuación, según Hazen-Williams. Entonces voy a colocar aquí 10.67 más 10.67 sería multiplicado por la longitud del tramo correspondiente dividido, así colocamos, abrimos paréntesis, y lo voy a dividir entre el coeficiente C, que decíamos que era de 150. Entonces le coloco 150 elevado a 1.852. Ahora, para que no me cause problemas, lo voy a colocar entre paréntesis esta sección de acá, este coeficiente C que le hemos colocado de 150. Después de colocar esto, le voy a multiplicar por el diámetro que está acá y lo voy a elevar a la 4.87. 4.87. Ahora sí, lo cierro paréntesis y con eso ya tendría la ecuación colocada en la celda. Le doy Enter y ya tengo el coeficiente K. Lo selecciono ahora, el coeficiente K, y lo voy a calcular para todas las filas de estantes, como podemos observar acá. Muy bien. Ahora, con esto ya tendríamos gran parte hasta el momento. Lo que ahora vamos a aplicar es la ecuación de pérdida de carga, que es la que dijimos de Hazen-Williams, y su ecuación es la número 2, que podemos ver en esta parte. Para aplicar la ecuación de pérdida de carga, debemos colocar más el coeficiente K, que lo tenemos en esta celda, multiplicado por el caudal, así que abrimos paréntesis, y el caudal tendría que encontrarse en la ecuación con signo positivo, ya que si es negativo no nos va a dar algún resultado. Así que voy a escribir la palabra absoluto, abs, así de esta manera, abro paréntesis, y ahora sí, selecciono la columna del caudal, como observamos acá. Cierro paréntesis, pero también para aplicar la ecuación de Hazen-Williams, el caudal debe encontrarse en unidades de metro cúbico segundo. Y observen que acá tenemos unidades de litro segundo. Por tanto, debo hacer una conversión. Y para convertirlo, debo dividirlo entre 1000, como observamos en pantalla. Después de colocarlo de esta manera, cierro paréntesis y ahora sí, lo elevo a un valor de 1.852. De esta manera. Y con eso ya tendríamos la pérdida de carga. De esta manera hemos calculado esa pérdida de carga. Vamos a seleccionarlo y llevarlo hasta el final para que se calcule para todos los valores. Tal vez sea bueno solo verlo con unos cuantos decimales para que no sea tan confuso de esa manera. Perfecto, ya tendríamos la pérdida de carga. Sin embargo, la pérdida de carga también debe encontrarse con un signo en esta sección de acá para aplicar el método de Hardy-Cross. El signo debe ser el mismo en base al sentido que nos hemos dado. Por tanto,
si nosotros vemos los sentidos de cada anillo, vamos a tener que van a ser negativos y positivos, la pérdida de carga. Y por tanto, vamos a colocar el signo en esta sección de acá, de las pérdidas de carga, en base al caudal si es negativo. Por ejemplo, del tramo 2 vemos que es el caudal menos 18. Entonces acá en esta pérdida de carga le voy a poner al inicio menos, solamente para que se coloque ese valor. Luego, en el tramo 4 igual tengo un valor de menos 8 en el caudal. Por tanto, la pérdida de carga igual lo voy a colocar un valor de menos al inicio, para tener una pérdida de carga negativa. Bajamos un poco más. El tramo 5, que lo tenemos por acá abajo, en este tramo va a ser negativo al inicio, menos. Luego, en el tramo 8, va a ser igualmente negativo al inicio. Entonces, esa corrección lo debemos aplicar para algunos tramos en específico. Bien, ahora sí ya podemos trabajar con todo lo que tenemos. En esta celda, en estas 3 celdas, bueno, que viene por acá, es prácticamente aplicar el método o la ecuación de Hardy-Cross, que sería la ecuación número 3, que tenemos por aquí marcada. Primero, en esta celda de acá, debemos calcular la pérdida de carga dividida entre el caudal. Entonces, voy a colocar más pérdida de carga, que tenemos acá con HF, dividido entre el caudal. El caudal puede estar en litros sobre segundo, o en metro cúbico segundo, si quisieran trabajar en esas unidades. Pero en nuestro caso vamos a trabajar de litro segundo. Así que le doy Enter. Este valor de acá lo selecciono y que se calcule para todas las demás filas. De esta manera. Y le voy a cortar un poco sus decimales para que se vea mejor. De esa manera. Ahora, en base a esto, vamos a calcular ahora sí la ecuación o la corrección de caudales para los respectivos anillos. Nos vamos a colocar aquí 2 pequeñas tablas para calcular esas ecuaciones. Uno para el anillo 1 y otro para el anillo número 2. Lo tenemos por acá. Ahora, en el anillo número 1, lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a buscar o vamos a calcular la sumatoria de pérdidas de carga. Porque en la ecuación, observen que necesitamos la sumatoria de pérdidas de carga y también la sumatoria de pérdidas de carga dividida entre el caudal. Entonces, en acá, voy a colocar el comando suma. Entonces coloco igual, suma, abro paréntesis, y voy a calcular la suma de pérdidas de carga solamente del anillo 1, que serían estas 4 de acá, como pueden observar. Le doy, o le cierro paréntesis y le doy Enter. Ahora, lo mismo hago para el anillo 2. Le coloco igual, suma, y solamente las pérdidas de carga del anillo 2, como observamos en pantalla. Perfecto. Ahora, debemos calcular también la sumatoria de pérdidas de carga entre caudal de cada anillo. Entonces le coloco otra vuelta igual, suma, abro paréntesis y calculo la suma del primer anillo de esta columna que hemos calculado hace un momento. Selecciono, le doy Enter y ya lo tendría ahí. Igualmente, del segundo anillo, le coloco igual suma y solamente sus valores correspondientes, que son estas 4 de acá. Perfecto. Ahora, las unidades podemos analizarlo un poco. Observen que en las pérdidas de carga vamos a tener en unidades de metro la sumatoria. Y en la sumatoria de pérdidas de carga entre caudal, vamos a tener las unidades de metro, litro entre segundo. Ahora, si nosotros aplicamos la ecuación directamente, vamos a poder calcular el caudal o una corrección de caudal en litro sobre segundo, ya que metro con metro se van a simplificar y nos va a quedar litro sobre segundo. Ahora, deben estarse preguntando qué es este valor de n. El valor de n es un coeficiente que varía dependiendo de la ecuación que estemos aplicando. Por ejemplo, el n es un valor de 1.852 si es que estamos usando la ecuación de Hazen-Williams. Ahora, el n también es igual a 2, en este caso,
si es que estamos utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces colocamos aquí Darcy-Weisbach. Entonces varía dependiendo al autor o la ecuación que estemos manejando. Y en nuestro caso va a ser el valor de 1.852 porque estamos aplicando esta ecuación de Hazen-Williams. Por tanto, entramos directamente a calcular la ecuación. Entonces, acá nos vamos a ubicar en cada valor del anillo correspondiente, en este caso para el anillo 2 para iniciar, y le voy a colocar menos, observe que es un valor negativo, menos la sumatoria de pérdidas de carga, dividido entre el coeficiente n, que en este caso es 1.852, multiplicado por la sumatoria de pérdidas de carga dividido entre caudal. Cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces, este sería el valor de corrección según el anillo 2. Para el anillo 1, hacemos lo propio. Entonces, aquí le coloco menos, sumatoria de pérdidas de carga, dividido, paréntesis, entre el n, que es 1.852, multiplicado por la sumatoria de pérdidas de carga entre caudal. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y este sería el valor de corrección para el anillo número 1. Entonces, observen que cada anillo tiene un valor diferente. Ahora, vamos a colocar en esta columna que lo teníamos anteriormente del caudal de corrección, que es este Q minúscula, con su anillo correspondiente. Entonces voy a colocar aquí más y voy a seleccionar el coeficiente del anillo 1, este K, o este Q, perdón. Lo selecciono, aquí igualmente lo selecciono, y a este otro igual, así para que todos los valores sean correspondientemente para el anillo 1, como observamos. Para el anillo 2 hacemos lo propio, más este valor de acá, más este valor de acá, más este valor de acá, más su caudal de corrección, y ya lo tendríamos. Lo vamos a ver un poco más centrado de esta manera. Entonces, ya tenemos las correcciones. Sin embargo, debemos considerar algo en particular. Nosotros tenemos en ambos anillos un tramo que se repite, o van a tener en diferentes redes algunos tramos que se van a repetir. En nuestro caso, podemos observar que el tramo 5 que tenemos acá es el que se está repitiendo. Lo voy a marcar con este color para que lo podamos observar mejor. Entonces, en el anillo 1, el tramo 5 es el que se repite. Y en los tramos que se repite, debemos aplicar una corrección extra. Esta corrección consiste en restar el coeficiente de corrección del otro anillo que nosotros teníamos. Por ejemplo, si nos ubicamos en el anillo 1, en la parte de acá, en su caudal de corrección, nosotros vamos a ubicarnos en esa celda y le vamos a restar menos el caudal de corrección del anillo 2. Observen que estamos en el anillo 1, pero debemos restar la del anillo 2 porque es el tramo que le está compartiendo. Entonces le coloco y le selecciono este de acá más. Y con eso voy a tener otro valor de corrección solamente para ese tramo. Lo mismo para el anillo 2. En el anillo 2, el valor que tenía, su caudal de corrección, lo debo restar con su caudal de corrección que teníamos del anillo 1, como lo vemos acá. Y observen que tenemos otro valor diferente del caudal de corrección para ambos tramos. En uno va a ser negativo y en otro va a ser positivo. O ambos pueden ser, bueno, ambos son iguales, solamente que el signo nos va a variar. Finalmente, después de aplicar esa última corrección, por decirlo así, debemos ahora calcular el caudal corregido. Este caudal corregido es sencillamente agarrar el caudal anterior que teníamos, el caudal base, por decir así, y sumarle el caudal de la corrección de Hardy-Cross, este valor que hemos hallado. Lo calculamos y lo vemos que se calcule para las demás filas, de esta manera.
Por tanto, estos nuevos caudales que vemos acá, que se encuentran en unidades de litros sobre segundo, son los nuevos caudales con los cuales deberíamos hacer una segunda iteración. Observen que son diferentes a los caudales con los cuales hemos iniciado, y estos caudales se han corregido de alguna manera para acercarse más a la realidad de cómo está funcionando en la red. Ahora, lo que nos quedaría sería iniciar una segunda iteración. Pero para hacer esta segunda iteración, lo vamos a hacer directamente, copiando en estas nuevas celdas de aquí abajo. Empecemos de esta manera. Voy a seleccionar toda la sección de aquí arriba, como lo pueden observar, todo esto, incluyendo el cálculo de los anillos correspondientemente. Le voy a dar control C y me voy a ubicar en la parte inferior de acá. Me puedo ubicar en esta celda de acá o una celda más abajo. Yo me voy a ubicar a una celda más abajo. Le doy control B y ahora, en esta sección de acá, en la parte de lo que dice caudales, en la columna que teníamos aquí como base, lo que voy a hacer es llamar directamente a los caudales que tenían acá, esos caudales corregidos de la primera iteración. Los selecciono, le doy Enter y observen que aquí ya tengo esos caudales. Lo calculo para los demás tramos y aquí tengo ya otros caudales corregidos. Con estos caudales corregidos podría ingresar a otra iteración. Y observen que ya lo tenemos directamente. Por tanto, este cálculo que hemos hecho le vamos a llamar iteración número 2. Y ahora, podemos hacer esto para la iteración 3, la iteración 4 y así sucesivamente hasta acabarlo. Debemos considerar algo. El cálculo que nosotros estamos realizando tiene que disminuir en la corrección. Prácticamente la corrección nos va a hacer notar de que si se está corrigiendo la red o no. Por ejemplo, en la iteración número 1, los valores de Q o el caudal para corregir en el anillo 1 era de 1.8. En la segunda iteración debería ser un valor menor y podemos observar que así es. En este caso es de 0.43. Y en el anillo 2 es lo propio, era de 1.15 y ahora es de 0.67 aproximadamente. Entonces, la tercera iteración me tendría que dar un valor menor. Entonces, vuelvo a seleccionar como lo hicimos anteriormente. Le doy control C. Me ubico igualmente una celda más abajo de la selección. Le doy control B. Y observen que aquí ya se está calculando automáticamente, como observamos acá. En esta parte, sin salirme, quiero ver o quiero que vean todos los valores que se están corrigiendo que son menores a la anterior iteración. Ahora, esto lo voy a repetir para una cuarta iteración. Entonces me ubico aquí abajo. Le vuelvo a aplicar control B. Y observen que aquí ya los valores de caudales de corrección son menores, mucho menores aún. Entonces me ubico más abajo, le aplico control B. Y otra vuelta ya tengo otros caudales corregidos, que son muchos más cercanos todavía. Y observen que las correcciones son menores, mucho menores que al inicio. Entonces me vuelvo a ubicar un poco más abajo. Le doy control B. Y veo que en esta iteración ya son mucho menores aún. Ahora, ¿cuándo debería parar? ¿Cuántas iteraciones debería hacer? Porque esto lo podríamos hacer infinitas veces hasta llegar a un valor. Ahora, primero enumeremos las iteraciones. Hemos hecho una iteración 1, la iteración 2. Aquí abajo sería mi iteración 3. Aquí sería la iteración 4. Aquí abajo sería la iteración 5, si es que hubiéramos hecho esa iteración más. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 iteraciones aproximadamente, una de más, la contamos. Entonces volvemos acá. 1, la 2, esta es la 3, esta sería la 4, esta sería la 5. Sí, son 5 iteraciones. Ahora, ¿cuándo deberíamos parar? ¿O cuándo podemos decir que se han corregido todos? La realidad sería que pararía la iteración cuando todo se corrige y cuando estas correcciones lleguen a ser prácticamente cero. Estas correcciones tanto del anillo 1 como del anillo 2.
Sin embargo, este método es muy largo, por decirlo así, ya que no se corrige de manera rápida. Por tanto, la corrección o en donde deberíamos revisar sería en la sumatoria de pérdidas de carga que tenemos acá. Las sumatorias de pérdidas de carga deberían ser menores, aquí lo vamos a anotar, deberían ser menores a 0.1 o el equivalente a 10 centímetros. Entonces, esa sería la equivalencia que debemos revisar. Si nosotros tenemos que las sumatorias de pérdidas de carga son menores a 0.1, podemos decir que se han corregido ya los valores y se pueden tomar como valores ya calculados para nuestra red. Con esto ya podríamos calcular con estos caudales finales las presiones y tener así la información completa. Pero con esto ya habríamos visto el método de Hardy-Cross, cómo aplicarlo correctamente para redes cerradas y cómo se puede corregir aplicando diferentes iteraciones. Debemos considerar que este método es muy largo, muy extenso y que aplicarlo en redes cerradas más complejas suele ser muy difícil de considerar, ya que tenemos muchos valores y las correcciones no son muy rápidas, como pueden ver. En caso de que tengan redes más complejas, lo mejor es aplicar el método de Newton-Raphson con gradiente hidráulico, en el cual tenemos un video en el canal. Lo pueden revisar en la parte superior o en la descripción de este video. Bien, eso sería todo. Si les gustó, lo pueden dar like y compartirlo para más videos. Y también seguirnos en nuestras redes sociales.